Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches, Lo Último en Noticias con Olman Uclés aquí en la capital. Olman, buenas noches. Gracias, buenas noches licenciado, buenas noches Honduras, y es que déjeme contarle que este día se ha realizado el primer escrutinio jurisdiccional, que no se trata de nada más y nada menos que del recuento de 23 juntas receptoras de votos de la Alcaldía de La Lima, que han prácticamente ratificado el triunfo del candidato del Partido Nacional. Escuchemos al presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia. La urna en el recuento jurisdiccional estableció la diferencia completamente observado de ratificar el triunfo que el Consejo Nacional Electoral había emitido el 30 de noviembre. Después de lo que pasó hoy, ¿cuándo hay resolución por parte de ustedes para datos reales? Posiblemente nosotros el 2021 estamos finalizando los recuentos jurisdiccionales. Como les he dicho, la mayoría son de corporaciones municipales, donde los peticionarios, los recurrentes, los apelantes han solicitado recuento de 3, 4, 5, máximo 10 juntas receptoras de votos. Vimos a un alcalde nacionalista efusivo, al parecer le favoreció el conteo. ¿Qué dicen los datos preliminares? Correcto, creo que fue el Partido Nacional que ratificó el triunfo que el Consejo Nacional había emitido en su resolución. Posteriormente nosotros vamos a dar un informe de este recuento jurisdiccional. Era lo que nos decía más temprano Mario Flores Urrutia, presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Y es que al final el alcalde nacionalista va a sacar más de 600 votos. Escuchemos a Santiago Motiño. En nuestras actas, las 167 actas que nosotros la teníamos todos, que ellos no la tenían, ni el candidato del Partido Liberal ni el de Libertad de Fundación, nosotros ganamos por 11.610 votos. Ahorita, antes de, y como el CNE no ha terminado de tabular todas las actas, nosotros estábamos con 153 votos de diferencia. Entonces, ahorita el margen va a ser un poquito más de 600 votos. ¿La diferencia? Sí. ¿Con cuánto entró al recuento? ¿Con 158 y con cuántos está? No, nosotros, ¿cómo se llama? La diferencia que había eran 153, ya. Con estas actas nosotros elevamos todavía 600 votos, sumando los 153. Importante recordar, licenciado y pueblo hondureño, que este recurso de impugnación y apelación fue solicitado por el candidato a la alcaldía de La Lima del Partido Liberal de Honduras, Reinaldo Maldonado. Salió molesto porque según él se había pedido el recuento de 54 juntas receptoras de votos, pero el Tribunal de Justicia Electoral solo le aprobó 23. Escuchemos. Pues se ha realizado el recuento de las 23 juntas receptoras de votos. Siempre cabe mencionar que siempre hay un mal sabor de boca, porque en esas 23 juntas receptoras de votos no se hizo el chequeo con los cuadernillos en ninguna de las juntas receptoras de votos, y cabe mencionar, y yo siempre lo digo, en la solicitud de que nosotros metimos como recurso de apelación a lo que es el Tribunal de Justicia Electoral, solicitamos 54 juntas receptoras de votos, de las cuales solo aceptaron 23, y ustedes ya pudieron ver lo que es el resultado total ahorita en el recuento que hubo. Era lo que nos decía más temprano el candidato alcalde del Partido Liberal allá en la alcaldía de La Lima, y lo que ocurrió en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ahora vamos con más noticias. La capital amaneció con varias protestas por parte de colectivos de Libertad y Refundación en apoyo a Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, quien exige el voto por voto. En la carretera hacia Valle de Ángeles por varias horas estuvo parado el tráfico vehicular. En la salida al norte lo mismo sucedió, ambos carriles tomados y enormes filas de vehículos. Las protestas continuaron en los edificios de la alcaldía en el centro de Tegucigalpa, donde no se podían hacer ningún trámite. También frente al Estadio Nacional Xelatúclés, afectando el tránsito vehicular. Finalmente en la Kennedy, los protestantes quemaron llantas y hasta un vehículo que según estaba ya en calidad de chatarra. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández.
Firme en su determinación, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, reitera que no entregará la alcaldía hasta que no se cuenten las 435 actas y además pide al presidente electo Nasri Asfura intervenir en esta situación. El alcalde del Distrito Central y quien también buscó la reelección no cederá en su lucha por el conteo de las actas restantes y advierte al presidente electo Nasri Asfura que gente a su alrededor se están robando las elecciones. La propia institucionalidad nos ha dado la espalda. Mi querido amigo Tito, la gente alrededor suyo se está robando la elección en la capital y usted de momento está permitiendo que eso ocurra. Yo estoy dispuesto a entregar ese bastón de mando a quien corresponda si cuentan todos los votos. Aldana asegura que no nace en su corazón rendirse. Va a entregar a usted el bastón de mando si no se contabilizan ese voto por voto como lo ha solicitado ya hace semanas atrás, tanto al Consejo Nacional Electoral como al Tribunal de Justicia Electoral, alcalde, este próximo 25 de enero. No nace en mi corazón en este momento, Claudia, rendirme. Si me ganan con votos a la buena, bien contados, yo me encomiendo a Dios y le doy gracias a Dios y a la Virgen por esta oportunidad que me dio. Mientras no cuenten los votos, no nos podemos rendir. Después del fallo no a su favor en el Tribunal de Justicia Electoral, se presentó otro recurso de nulidad y en las próximas horas también irá a la Corte Suprema de Justicia. Mañana pasado podría ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia para ser resuelto en el menor tiempo posible. El alcalde advirtió que hay muchos procesos detenidos, pese a que ha actuado de buena fe, las protestas en la calle son un derecho. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. Por su parte, Juan Diego Zelaya, en su cuenta de redes sociales, ha dicho hoy lo siguiente: nos reunimos con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción Chico para recopilar información sobre la deuda que mantiene la municipalidad con los contratistas, las cuales asciende aproximadamente a 2.500 millones de lempiras, correspondientes a proyectos atrasados, paralizados o pendientes de iniciar. No se trata de señalar ni de buscar excusas, sino de resolver. Por ello, hemos iniciado una conversación amplia con la Chico para definir una ruta que permita ordenar las finanzas y honrar las obligaciones en el menor tiempo posible, con el objetivo de reactivar todos los proyectos que traerán beneficios directos a los capitalinos. De manera especial, priorizaremos la infraestructura vial, clave para mejorar el tráfico en la ciudad. La ruta es clara: trabajar hombro a hombro con la Chico por el desarrollo y progreso de Tegucigalpa. Esta noche comienza a desvanecerse la masa de aire frío que nos sorprendió desde ayer lunes. Y para mañana miércoles se esperan condiciones relativamente secas en todo el país. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Licenciado Edgardo Melgar, muy buenas noches. Desde el Senado Escopeco conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas con Jeffrey Flores, quien nos amplía mayor información. Claro, así es, pues tendremos la influencia de una masa de aire frío, el cual se ha estado desvaneciendo, lo cual experimentamos estas temperaturas frescas. Ahora por la noche podemos llegar a inclusive a grados de temperaturas alrededor de 15 grados para aquí, para la capital, 12 a 13 grados para el noroccidente, sin embargo de 18 a 20 para el norte. ¿Qué se espera para mañana miércoles, Jeffrey? Sí, pues para el día de mañana miércoles van a predominar las condiciones secas, tendremos ausencia de precipitaciones, pueden llegar a haber algunas heladas en regiones de montaña, sin embargo esas temperaturas frescas al amanecer se mantienen. Ya mañana desaparece esta masa de aire frío. Es correcto, ya no tendremos la presencia de esta masa de aire frío que ingresó los días anteriores. Bueno, muchas gracias a Jeffrey Flores, pronosticador de turno, por esta información. Licenciado Melgar, con usted los estudios de Noticieros Hoy Mismo. Gracias, Marlon. Migrante hondureña de 21 años murió tras ser atropellada en Texas, en Estados Unidos. Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. Sobre esta lamentable noticia donde una joven santabarbarense perdió la vida en un fatal accidente en los Estados Unidos. Se refiere a continuación del MIPAS, quien es tía de la joven Andrea Zúñiga, quien lamentablemente perdió la vida.
Como familia, pues nosotros le pedimos justicia, ¿verdad? Primeramente a Dios, y de ahí yo sé que la justicia humana también va a actuar en estos casos, ¿verdad? Ya que es una persona de que así como le arrebató la vida a Andrea, si esta persona queda en libertad también le puede arrebatar la vida a otras personas inocentes. Andreita pues siempre ha sido una niña muy inteligente, muy noble, una niña llena de sueños. La donación de sus órganos. Mi hermana ha tomado esta decisión, ya que ella pues también tiene un niño que es un milagro de vida gracias a un trasplante. Licenciado Edgardo Melgar con este informe desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. En riesgo de morir pacientes que ingresan a la emergencia del Hospital Escuela aquí en la capital. ¿Por qué? Porque no están realizando resonancias magnéticas, no están realizando tomografías. ¿Por qué? Porque las máquinas están en reparación y no hay quien supla la necesidad de la población en busca de salud ahí en el Hospital Escuela. Los familiares de los pacientes dicen que no tienen dinero y solo les toca esperar. Está crítico esto, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos acá. Ojalá el próximo gobierno mejore todo esto. ¿Y no hay dinero para ir a hacer exámenes a otros lugares, amigo? No hay. ¿Tienen que esperar? Tenemos que esperar ahí. Ahí tenemos que esperar hasta ver hasta cuándo. ¿Pero aquí hay que esperar? ¿Que se muere el paciente o qué? Pues a veces sí, ahí se mueren. ¿Y qué le vamos a hacer? Para este neurólogo, un paciente que ingrese a emergencia y no se le realice una tomografía para ser intervenido quirúrgicamente, corre peligro su vida. Para la intervención quirúrgica se necesitan estos estudios para definir el daño específico y lo que se tiene que hacer con estos pacientes. Entonces se pone en riesgo la vida de los pacientes cuando no tenemos los estudios adecuados para poder hacer un manejo pertinente de cada patología. Según autoridades del Hospital Escuela, la reparación es porque en el 2025 realizaron más de 24.000 tomografías y unas 2.000 resonancias. Desde hace algunos días está detenida la realización de estos exámenes. Creemos que ya en el transcurso de esta semana ya estará funcional porque es un examen de imágenes de soporte esencial para diferentes tipos de patologías. El Hospital Escuela hace un promedio diario de 65 tomografías y unas 9 resonancias magnéticas. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Personal de salud exige el pago de salarios atrasados. En Olancho está el periodista y profesor Oscar Valdés. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, un placer saludarle desde el departamento de Olancho. En efecto, un plantón desarrollaron más de 300 empleados de la Secretaría de Salud del sector desconcentrado en los municipios de Catacamas, Dulcenombre del Culmí y Santa María del Real. Les adeudan el mes de noviembre y parte de sus aguinaldos usted. Este plantón se desarrolló en la entrada a la ciudad de Catacamas que dificultaba el tráfico hacia la capital de la República. Son las voces de ellos los que se hacen escuchar para que les remuneren su salario. Sí, en efecto, nosotros no tuvimos una Navidad feliz, no crean, no es fácil que nos manden sin dinero un diciembre, de que no nos hayan pagado diciembre, de que no nos hayan pagado el aguinaldo. ¿Qué les han dicho hasta estos momentos? Hasta este momento nada. Así son las cosas, ahí se las cuento Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Catacamas. Unidades regionales de salud se mantienen en supervisión sanitaria por sarampión, por riesgo, amenaza, advertencia de sarampión en países vecinos. Carlos Sorto, en Gracias Lempira. Así es, le informo que las unidades de salud en el departamento de Lempira dan seguimiento a esta alerta sanitaria que por sarampión ha emitido las autoridades de salud. Este año, a partir de ahorita, tiene que ser una obligación estar haciendo esa investigación semanalmente, detectando estos niños y haciendo las investigaciones del caso. Esto es un trabajo arduo, pero que los establecimientos de salud tienen que poner sus barbas en remojo. Ya se les pasó a todas las redes de salud precisamente este alerta epidemiológico. Somos país fronterizo con El Salvador y lógicamente los casos de Guatemala tampoco dejan de afectarnos por la frontera, ¿verdad? Entonces es bien importante que estemos nosotros pendientes. Presenciamos al epidemiólogo Carlos Zúñiga Macier de la región de salud número 13 por el departamento de Lempira. Es nuestro contacto informativo. Retorno con usted al estudio. Consternación y repudio por el asesinato de la vicepresidenta de Patronato, Carla Patricia Vigil, quien ya había recibido amenazas a muerte por formar parte de la nueva junta directiva que estaba trabajando en la expropiación
en la colonia Arenales 2 en San Pedro Sula. Vamos con los detalles de la información con José Luis Herrera. Carla Patricia Vigil Murillo fue atacada a tiros ayer en su vivienda en la colonia Arenales. Te llevaste a ella, basura. Fuimos muchas veces a poner la denuncia a la primera estación y que nos dijeron no, que no es estafa. No lo quisieron agarrar ni una pinche denuncia. Fuimos no solo una vez, muchas veces. Sí tenemos temor. ¿Por qué? Porque ya nosotros, la policía y todo, ya teníamos denuncias en todos lados y como que no se escuchan las denuncias. ¿Están recibiendo amenazas ustedes? Sí seguimos recibiendo amenazas. Todos los miembros del patronato de la colonia Arenales 2 están bajo amenazas a muerte. Prioridad a la legalización de la tierra y hoy vemos cómo esto se convierte en factura, pasa la factura a la vida de la familia. Hoy queda una familia enlutada. Tuvieron actos de intimidación, disparos, ahí están los disparos en las paredes de la casa de enfrente. Ese patronato estuvo aquí en reunión el 31 de diciembre. Pues fue realmente algo sorprendente. La Policía Nacional investiga el asesinato. Este ataque contra la señora Vigil Murillo. Este conflicto de intereses por los predios en Arenales 2 es una de las líneas de investigación que estamos desarrollando. Carla Patricia Vigil está siendo velada en Funerarias Amor Eterno y mañana será sepultada en el cementerio La Resurrección en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. Los dueños de vehículos continúan exigiendo la entrega de las placas y condenan la ineficiente, la incapacidad de la gestión de la actual administración. No logró dar respuesta oportuna a esta demanda ciudadana. La administración de Xiomara Castro, a punto de retirarse, deja múltiples deudas pendientes con el pueblo hondureño, entre ellas la falta de emisión y entrega de placas vehiculares. 4 años hicieron un mal gobierno, no tuvieron dinero ni para hacer placas de lata, solo de cartón, pedazos de cartón fue lo que dieron. Es un mal gobierno, pésimo gobierno el que hicieron. La población rechaza la falta de emisión de placas por parte de las autoridades, señalando que pese a ello, el cobro del impuesto vehicular siempre se hizo. Hay personas que cometen infracciones y tranquilamente se van porque como no andan placas, entonces no hay orden prácticamente. No es justo de que nos estén cobrando impuestos y que no miremos los resultados. Sobre todo, ¿verdad?, con las placas, que están, como les repito, es primordial. Esta situación también representa un serio riesgo en materia de seguridad, señala este criminólogo. Tantas cosas que pueden darse de delito. Y si un carro no tiene placa es difícil que se pueda identificar. Esto ha sido un problema grave que yo no sé por qué el gobierno no le puso interés a lo de las placas de los vehículos. Desde mayo de 2023 el país no emite placas vehiculares. Los automóviles circulan sin placas o con placas de papel. Marlon Escobar, Noticiero Hoy Mismo. Esta es la noticia del día. Son más de 5 comparecencias entre hoy y mañana desde la cadena de radio y televisión para hablar sobre ese decreto que aprobó el Congreso Nacional con diputados del Partido Libertad y Refundación el jueves pasado 8 de enero, en la que se aprobó ese decreto tendiente o con el objetivo de que el Congreso instruyendo al Consejo Nacional Electoral, solicitando u ordenando al Consejo Nacional Electoral que haga un recuento de las 19,000 y pico de actas a nivel nacional en los 3 niveles selectivos presidenciales. Ya sabe usted que ese decreto fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y luego el fin de semana fue publicado en el diario oficial La Gaceta. Se han presentado contra ese decreto, contra esa publicación en La Gaceta, no 1, no 2, no 3, sino que al menos 5 recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Una de las abogadas, uno de los recursos de inconstitucionalidad fue presentado por la abogada Ruth Lafosse, que nos acompaña en unos minutos aquí en el noticiero. Buenas noches, abogada, gracias por estar aquí. Buenas noches, Edgardo. Es un gusto estar con usted y saludar a toda su audiencia. Dice que hace referencia en esa cadena, hacen referencia a una supuesta declaratoria en el nivel presidencial por parte del Consejo Nacional Electoral. Dice supuesta declaratoria. Luego hace un informe supuestamente también de las irregularidades que acontecieron durante el proceso electoral del 30 de noviembre. Y finalmente dice que si el Consejo Nacional Electoral rechaza hacer ese escrutinio de nuevo, el Congreso Nacional lo hará
y no solo hará el escrutinio, sino que hará la declaratoria. Su opinión sobre eso, por favor, abogada Ruth Lafosse. Mire, la verdad que no hay palabras con qué calificar esta conducta de este señor, pero mire, nadie, ni Redondo, Melgar, puede alegar a su favor sus propias conductas ilícitas. Me refiero al boicot que realizó su propio partido liberal para obstaculizar el escrutinio. Partido Eso Libre. No cabe duda. Entonces, mire, si no pudo ganar ni su propia diputación, pero ahora quiere contar los votos en todo el país, no reconoce su derrota, no reconoce la ley, no reconoce la Constitución, no reconoce sus límites, pero pretende que todos reconozcamos su ilícita autoridad. En Honduras nadie debe obediencia a órdenes ilegales, y mucho menos a quien ha hecho una violación reiterada de la Constitución en su forma de actuar. Las urnas ahora le estorban, la democracia ahora se corrige por sí mismo. Hoy una persona es la que cuenta los votos, la que escrutina y realiza los votos. Los votos ya fueron contados 1 a 1, voto, por el escrutador, en la Junta Receptora de Votos. Y con ese resultado de voto por voto, legalizado de acuerdo a la Constitución, se hizo una declaratoria legal con los 3 consejeros en las fechas adecuadas y dentro del procedimiento administrativo del proceso electoral. Ahora viene él, convoca a una comisión permanente ilegal, puesto que el Congreso fue prorrogado a sesiones hasta el 20. Hay un Congreso en sesiones, no hay un Congreso en receso. Entonces, un grupo de personas, un presidente de una comisión permanente en su origen ilegal y una convocatoria cuyo contenido es estorbar y obstaculizar y usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral, es completamente ilegal. Desde su origen, tanto de su forma como de su contenido. Además, entonces, abogada Ruth Lafosse, no solo hoy se hizo la declaratoria a nivel presidencial el 24 de diciembre, sino que a nivel de corporación municipal y de diputados el 30 de diciembre, y los partidos políticos candidatos de Libre, del Partido Nacional y del Partido Liberal, no solo, digamos, no aceptaron, sino que reconocieron que hubo esa declaratoria al acudir al Tribunal de Justicia Electoral, quienes se consideraron afectados por algún escrutinio, por algún conteo en sus municipios o a nivel de diputados en algún departamento, e incluso a nivel presidencial el caso de Salvador Narrala. Es decir, no se aceptaron los resultados por algunos que se sintieron afectados, pero reconocieron que hubo la declaratoria porque fueron a lo que establece la ley, el Tribunal de Justicia Electoral. Llámese el candidato a la alcaldía del Distrito Central, don Jorge Aldana. Llámese el candidato presidencial Salvador Narrala, que no le admitieron los recursos de apelación que presentó, y ahí aceptó y va al recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, siguiendo el caminito legal que ya establece la Constitución de la República. Y diputados del Partido Nacional, diputados del Libre, diputados del Partido Liberal han presentado también recursos de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Es esa o no un reconocimiento de que en efecto hubo una declaratoria? Por supuesto que sí, pero lo hicieron mucho antes, Edgardo. Si usted evalúa los pasos que se siguen para hacer la declaratoria final, para hacer el cierre del proceso electoral, recordemos que las juntas receptoras de votos tienen sus representantes de cada partido político. Entonces, cuando inicia el escrutinio de votos y el representante del Partido del Libre firma esa acta, está reconociendo y legitimando que los votos que se escrutaron en esa junta receptora de votos son los correctos. Y esa firma y esa acta de ese Partido Libre reconoce la legitimidad y la legalidad de esa acta escrutada. Entonces, hoy, posteriormente, no pueden alegar que el voto no se contó y que ellos no firmaron esa acta. Y posteriormente, después de la declaratoria,
utilizan los recursos que le proporciona la ley, una vez más legitiman el proceso electoral. Lo otro. Valorizan tanto el acta y legitiman la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Lo otro, esos temas electorales en los que se involucra el Congreso Nacional y le dice, o sea, a un ente autónomo como el Consejo Nacional Electoral, viene el Congreso Nacional y violando esa autonomía, le da instrucciones de hacer el escrutinio y que si no lo hacen ellos lo vamos a hacer nosotros. En esos temas electorales la Constitución de la República no establece que para aprobarse en el Congreso Nacional debe ser por mayoría calificada, es decir, 85 votos. Y no 75, no 69, no 77, no 66, es decir, 85. 85, pero el punto es que aquí lo hizo un grupo de diputados, 7 u 8 diputados, y otros ocupando los curiles que le corresponden a otro partido. Entonces, a todas luces, para hacer una reforma electoral, si fuera el caso que tuviera él la razón, o que tuviera la razón ese número ínfimo de diputados, se requiere las 2/3 partes en la sesión del quórum que tampoco existe. Obviamente, entonces el contenido, como la forma en la convocatoria que hace ese señor Redondo, obviamente que es completamente nula. Desde el punto de vista formal, desde el punto de vista contenido y desde el punto de vista de formación de leyes, puesto que el quórum que requeriría para hacer una reforma electoral, si fuera el caso, no lo tiene, que son 85 votos. Lo otro, ¿cómo es posible que sigamos en esto? Mire, mire estas fechas claves de enero, usted abogada y amables y queridos televidentes. El 21 de enero, elección de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, faltan 7 días. 23 de enero, elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional, faltan 9 días. 25 de enero inicia el nuevo periodo de sesiones del Congreso Nacional y también en la toma de posesión de los 298 alcaldes. Faltan 11 días. El 27 de enero toma de posesión del nuevo presidente de la República. Faltan 13 días. Abogada Ruth Laffotte, déme una explicación. Explíqueme, por favor, ¿cómo podemos... Dios mío, perdón, yo hago como usted. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué pasa con ese señor Luis Redondo? No, pero no solo eso, no solo esto. Mire, 7 días, 9 días, 11 días, 13 días, no solo eso. Ya el presidente electo, don Narri Tito Abura, fue recibido por el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ayer en Washington. Es decir, uno de los hombres más poderosos del gobierno del presidente Trump, o el segundo después del presidente Trump. O sea, y se reunió con el presidente del Banco Mundial. O sea, y hoy teníamos tomas también aquí en diferentes puntos de la capital y se anuncian también para mañana. ¿Cómo seguimos y por qué seguimos en esto? No hay palabras. La verdad que el 80% de la población votó y ya hay autoridades elegidas, ya hay un presidente elegido, ya hay diputados elegidos, ya hay alcaldes elegidos. Entonces, frente a esa realidad constitucional, frente a esa realidad de que esas personas votaron, que votamos, lo que hay es una obstaculización evidente y abierta de que no quieren que el voto tenga un efecto jurídico. La efectividad del voto. ¿Y cuál es la efectividad del voto? Es precisamente lograr la alternabilidad de los funcionarios y de los nuevos gobiernos. Pero mire, Edgardo, José, dígame. No, qué bueno que en ese aspecto también, en cuanto a la alternabilidad en el poder y todo eso, las Fuerzas Armadas se han puesto claras, ¿verdad? Respetamos la declaratoria del Consejo Nacional Electoral, por un lado, y por otro lado mantenemos la custodia del material electoral que se encuentra aquí en las instalaciones del informe en la capital, todo el material electoral, ¿verdad? Eso es muy bueno, pero me preguntaba sobre la acción y sobre la urgencia de que se tomen medidas puntuales porque los daños pueden ser irreversibles. Sí. Frente a eso, nosotros interpusimos ayer una acción de amparo, precisamente frente a esa urgencia de tomar acciones jurídicas que logren mantener y sostener la Constitución y que el voto mantenga la efectividad y por la cual fuimos todos a votar.
Entonces, frente a esa necesidad urgente, se interpusieron varias acciones. Nosotros interpusimos una acción de amparo y no una acción de inconstitucionalidad, pero ambas sobreviven y le voy a decir por qué. En la acción de amparo, por ejemplo, obliga a proteger de manera rápida y puede lograr la suspensión inmediata del acto reclamado. Sí. Eso es porque es urgente y deja definitivamente al margen la posibilidad de una inacción, de silencio por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero ambas acciones, tanto el amparo como el recurso de constitucionalidad, van en la misma dirección. Se refuerzan mutuamente, con la diferencia que el amparo ataca de manera directa el acto ilegal, que en este caso es el que se hizo el 8 de enero y que después se publica en la Gaceta, tiene efectos inmediatos. Mientras que el recurso de inconstitucionalidad ataca el decreto y lo saca de la normativa nacional. Muy bien. Pero ambos se complementan. En el caso del recurso de amparo, es para que no se ejecute ese acto. Es decir, de inmediato. Exacto. Que no se ejecute ese acto de que el CNE tenga la obligatoriedad de hacer lo que le mande ese decreto publicado en la Gaceta, aprobado en esta sesión del Congreso Nacional. En ese sentido. Exactamente. En ese sentido. Pero un momento. Pero además, Edgardo, como usted bien lo apuntaba, con esas fechas que son puntuales y que están encima de nosotros, pedimos también que se ordene a las autoridades recurridas, tanto al Congreso Nacional, a la Junta Directiva, a la Comisión Permanente y a cualquier otra autoridad, que de ahora en adelante se abstengan de emitir, ejecutar e intentar cualquier acto que implique pretender reabrir, revisar, condicionar o desconocer declaratorias emitidas por el Consejo Nacional, que interfieran directa o indirectamente en la instalación y funcionamiento regular de las nuevas autoridades conforme al calendario que usted bien señala en su pantalla y que está definido en la Constitución de la República. Cerramos con esto, abogada. ¿Tiene la Corte Suprema de Justicia una salida, digamos, neutral, silenciosa, que no diga ni sí ni no, sino que simplemente no dé una opinión sobre esos recursos tanto de amparo para que no se ejecute el acto y de recursos de inconstitucionalidad que se han presentado contra ese decreto publicado en la Gaceta? Mire, el espacio está sumamente reducido desde el punto de vista jurídico para que la Corte Suprema se llame al silencio o tenga una decisión neutral. Cualquiera de las dos vías, Edgardo, y con mayor razón si toma ambas vías, el decreto queda obviamente sin valor ni efecto jurídico. No se contradicen, se complementan. O sea, si la Corte no responde a ese recurso de amparo y a ese recurso de inconstitucionalidad, ¿eso implica, en términos que todos podamos entender, abogada? Le muestra que el problema, le voy a explicar. Las dos vías que se han interpuesto le demuestra a la Corte Suprema de Justicia que el problema no solo es un acto, sino una ruptura estructural del sistema democrático. Si la Corte no se pronuncia, ¿qué pasa? Si la Corte prácticamente se convierte en un cómplice de todo el rompimiento estructural que Redondo, a través de su Comisión Permanente y Legal, pretende hoy. O sea que la Corte debe pronunciarse sobre esto. La Corte debe definitivamente. Ella va a demostrar. ¿En cuánto tiempo debe pronunciarse? ¿En cuánto tiempo? Para mí ya mañana debería tener un pronunciamiento admitiendo el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado y tomar todas las medidas cautelares para que el Congreso Nacional se instale el 21 de enero. Abogada, le agradezco mucho, muy amable por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Gracias. Abogada Ruth Lafosse, experta en Derecho Constitucional. Esta es una noticia de última hora. El abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras,
presentó recientemente recurso a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, por unanimidad, le ha contestado al abogado Gustavo Solórzano. La Sala Constitucional, en base a lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional, declara con lugar la medida cautelar solicitada bajo la responsabilidad del recurrente. Ordena al Ministerio Público la suspensión provisional del acto reclamado, que es la interposición de un requerimiento fiscal sin que antes se haya llevado a cabo el procedimiento completo de un juicio político, y únicamente en el caso de que se haya encontrado alguna responsabilidad y se haya procedido a la destitución de la recurrente. Y para los efectos legales correspondientes, comuníquese al Ministerio Público de lo aquí resuelto dentro de las 24 horas siguientes, de conformidad con la ley, para que desista temporalmente de realizar investigaciones que impidan el eficaz funcionamiento del Consejo Nacional Electoral con relación al reciente proceso electoral y la posible interposición de un requerimiento fiscal, en tanto esta sala resuelva la acción constitucional de mérito u ordene lo pertinente. Abogado Gustavo Solórzano, gracias por atender el noticiero hoy mismo a esta hora de la noche. ¿Puede explicarlo mejor usted, por favor, de quién se trata? Porque entiendo que esto en palabras sencillas dice la Sala Constitucional: mientras no se le haga un juicio político, como ya establece la Constitución de la República, a quienes son funcionarios que son nombrados por el Congreso Nacional, no se le puede presentar un requerimiento fiscal. En este caso se trata de la consejera presidenta, la doctora Ana Paola Hall. Abogado, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Y efectivamente, así como lo ha leído usted y para que lo entienda toda la ciudadanía hondureña, actuando nosotros bajo la representación procesal de la doctora Ana Paola Hall García, ¿verdad? Pues hemos acudido en nuestra condición de profesionales del derecho, representándole con el propósito de solicitar amparo ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional, en donde hemos expuesto una tesis que nosotros hemos venido argumentando sobre lo que es toda esta temática relacionada con acusaciones que se han hecho a las consejeras, sobre todo Ana Paola Hall y la consejera Cosette López Osorio. En este caso, pues yo he representado a la consejera Hall, y en donde señalamos a la Sala de lo Constitucional que, derivado de la función que ellas han venido desempeñando desde fecha 11 de septiembre del año 2024, pues han sido víctimas prácticamente de un acoso institucional, en donde hay diligencias investigativas por delitos que se les señalan, pero que tienen que ver justamente con su actuar profesional dentro del CNE, y todo esto ha venido a interrumpir, como toda la ciudadanía lo conoce, con el buen funcionamiento de este órgano electoral. Hemos señalado de que previo a desarrollar cualquier situación o investigación de parte del Ministerio Público, por la función del cargo, lo que procede es justamente el juicio político de conformidad al artículo 234 de la Constitución de la República. No hemos dicho bajo ningún punto de que ellas no pueden ser objeto de investigación. Simplemente hemos señalado de que la institucionalidad se ha prestado prácticamente más bien a entorpecer lo que debería de ser aquellas personas que ejercen esta función, para que lo puedan hacer de una manera debida y que den respuesta efectiva a la población hondureña. La Sala de lo Constitucional pues ha resuelto la admisión el día de hoy, y como usted muy bien lo ha señalado, ha ordenado también la medida cautelar, en donde se suspenden todas las diligencias investigativas en contra de la consejera Ana Paola Hall, y de esa manera pues se ordena de que no se puede emitir requerimiento fiscal en contra de ella por las situaciones que se le están acusando dentro del Ministerio Público. Nosotros valoramos eso de manera positiva, con el propósito de que incluso a futuro quienes ocupen este tipo de cargos obviamente se ciñen a lo que es el cumplimiento de la Constitución, de la legalidad, pero que en ningún momento pueda ser entorpecida la función que les corresponde, ¿verdad?, por situaciones como esa, en donde se ha venido utilizando la institucionalidad más bien para entorpecer el buen desarrollo del proceso electoral hondureño. Así que recibimos a bien eso, vamos a continuar siempre con esta situación. Es algo que hemos presentado, como le digo, en nuestra condición de profesionales del derecho y en representación de la consejera Ana Paola Hall García. Mientras no haya un juicio político contra la consejera Ana Paola Hall, que fue el caso que se presentó
por su parte, abogado Gustavo Solórzano, mientras no haya un juicio político en el Congreso Nacional y en ese juicio político se le declare culpable, digamos, no puede haber responsabilidad. Exactamente, se le deduzca responsabilidad en ese juicio político. Es hasta entonces que el Ministerio Público podría presentar un requerimiento fiscal. Exactamente, se suspenden en este momento las diligencias investigativas en vista de que todavía el proceso, si bien es cierto, se ha emitido una declaratoria, pero derivado de todo eso se ha visto un entorpecimiento de la función electoral. Recordemos, el Consejo Nacional Electoral es un órgano derivado de la Constitución de la República, es un órgano que ve todo el tema de la función electoral por delegación dentro de la misma Constitución y es el que tiene la competencia exclusiva para ello, sin relación de subordinación, y lo volvemos a reiterar, de los demás poderes del Estado. Sin embargo, hemos visto más bien de que los otros poderes han atacado a este órgano derivado de la Constitución y que no han permitido hacer la función electoral, y esto es lo que nosotros hemos venido señalando, de que al final dentro de la función que ellas han desarrollado han sido señaladas continuamente queriendo confundir y que es imposible cumplir con ese mandato constitucional bajo esas condiciones. Hoy la sala pues nos trae ese amparo y nos dice, bueno, es un cargo que efectivamente aparece dentro del 234 de la Constitución de la República y mientras tanto no se ejerza un juicio político en contra de ellas, cualquier acción investigativa pues debe de suspenderse hasta que esto se desarrolle. Esto, ¿verdad?, tal cual como lo manda la Constitución y consideramos que es apegado a la misma, no dice que no se puedan ejercitar acciones penales en contra de ellas, simplemente lo que le establece es que en relación con ese tipo de cargos, que son cargos efectivamente para desarrollar la función electoral, que es derecho político, en este caso lo primero es que tiene que estar agotado el 234 o el juicio político. Así que, bueno, tenemos muy bien por la sala constitucional. No ha sido resuelto el amparo y eso hay que decirlo también. Y cautelar como una medida, ¿verdad? Pues se manda al Ministerio Público de que suspenda toda investigación. Quiero decirle también de que ya esto ha sido comunicado al Ministerio Público y que no podría ejercerse ninguna acción de investigación en contra de mí, representada por la función del cargo que ella ha venido desempeñando desde el mes de septiembre del año 2024. O sea, muy bien por la sala constitucional de la Corte. O sea, no solo en este caso, bueno, en este caso suyo, en su caso, perdón, quiero decir, como abogado en este caso que usted representa a la doctora Ana Paola Hall, pues sí, favorece lo que usted ha presentado. Pero como presidente del Colegio de Abogados dice, se siente un buen precedente. Sí, o sea, nosotros siempre hemos sostenido esa tesis. Usted varias veces me entrevistó relacionado con este tema de lo que se señalaba y toda esta manera de venir y actuar en contra de los funcionarios que han venido ejerciendo, en este caso de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Sobre esto también se ha levantado también con el Tribunal de Justicia Electoral. Varios abogados profesionales del derecho hemos ido de la conclusión de que por ser un cargo, ¿verdad?, relacionado con el derecho político, lo primero que hay que hacer es agotar ese juicio político. Bueno. Hoy la sala pues nos ampara en ese sentido y obviamente el amparo es personalísimo, pero es una acción que pueden ejercer también las otras personas relacionadas con eso. Obvio, ¿verdad? Eso no quiere decir que quien vaya a ejercer un cargo de eso puede quebrantar la Constitución o la ley. O sea, tiene que apegarse a ello. Pero para eso está el artículo 234 de la Constitución de la República. No puede ser acusado de la manera deliberada como ha sido. Hay que seguir un caminito, y el caminito hay que seguir un caminito, y ese caminito ya lo establece el 234 de la Constitución de la República. Juicio político antes de proceder a una investigación y un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público. En caso que evidentemente en el juicio político en el Congreso Nacional se deduzcan responsabilidades. ¿Qué opinión? Entonces, este asunto, este oficio de fecha 12 de enero, pero recibido 13 de enero, o sea, hoy martes 13 de enero, firmado por Luis Redondo y dirigido al abogado Joel Zelaya, fiscal general de la República. Fíjese, no, permítanme, porque nuestros amables televidentes tienen que verlo. Este es un oficio firmado por Luis Redondo, dirigido al abogado Joel Antonio Zelaya, donde le dice que aprovecho este medio para saludarle con mis más muestras de respeto. Asimismo,
siguiendo lo ordenado en la moción aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo, me permito remitir el informe elaborado por la Comisión Legislativa Especial de Investigación, mismo que contiene la situación jurídica electoral de Honduras tras las elecciones generales de 2025. Para que, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, realice las acciones que correspondan, proceda a efectuar las investigaciones pertinentes, promueva los requerimientos fiscales que resulten procedentes, impulse el enjuiciamiento a los responsables y se obtengan las condenas que en derecho correspondan con fundamento a lo dispuesto en el artículo 269, numeral 1 del Código Procesal Penal. ¿Qué opina de esto, abogado Solórzano? Muy bien, en primer lugar es justamente lo que nosotros estamos argumentando, de que al final por el ejercicio del cargo que les corresponde, en este caso a mi representada, continuamente han sido víctimas del quebrantamiento de la independencia de la función electoral que les corresponde, de no estar subordinadas a los poderes del Estado. Hoy este oficio que envía el ingeniero Luis Redondo en su condición de presidente del Congreso Nacional de la República, en donde manda este informe, pues más bien lo que debería hacer el Ministerio Público y el fiscal Joel Zelaya es remitirlo a la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución, con el propósito más bien de que verifique si el procedimiento bajo el cual se adoptaron supuestas resoluciones que en mi opinión no tienen validez constitucional ni jurídica alguna relacionada con este tema, porque no se hace ni bajo el procedimiento ni la instalación de una sesión como debe de ser, ni con el quórum necesario para aprobar una resolución en temas electorales, cumplió justamente con los presupuestos constitucionales para hacerlo. Y que en el caso más bien de que se verifique el incumplimiento y quebrantamiento de la Constitución, contra quien deberían de actuar más bien son contra quienes han participado en esta reunión de algunos diputados propietarios. No, fíjese que aquí lo que dice, fíjese que siguiendo lo ordenado en la moción aprobada por el Pleno, dice ese Poder Legislativo. Es que no hay Pleno. y yo sigo insistiendo, lo he venido repitiendo desde el día viernes que vi esto. Que los investiguen a ellos, abogado, que los investiguen a ellos, eso es lo que está diciendo usted. Artículo 51 de la Constitución, vámonos al artículo 51 de la Constitución. Usted se va a dar cuenta, en primer lugar, que para tratar cualquier asunto de carácter electoral en el Congreso requiere la opinión del órgano electoral, y en segundo término, cualquier reforma a la ley electoral, que fue lo que hicieron de manera tácita el día jueves de la semana pasada, 8 de enero, fue una reforma a la ley electoral, requiere de 86 votos. Y según usted no ha visto ningún registro publicado de la asistencia, muchos dicen de que no estaban ni los 65, tan siquiera, y no eran ni 65 propietarios, sino que la mayoría eran diputados suplentes del Partido Libertad y Refundación. No es la manera, por eso lo que le dice la OEA, lo que le dice hoy la Unión Europea es totalmente correcto. ¿Usted cree que un organismo internacional, que una organización, que una comunidad de países como la Unión Europea se va a atrever a señalar incluso hasta con nombre estos quebrantamientos que se han dado a la Constitución? No es de balde. Ellos tienen buenos abogados que les asesoran, son comunicaciones que vienen incluso hasta desde Bruselas para señalarse. Yo creo que hay que prestar atención, ya que a veces no hacemos caso a los hondureños porque creemos de que todos estamos sesgados bajo un bando. No es así, simplemente hay que actuar de conformidad con la Constitución y la ley. Hoy, y con esto concluyo, Edgardo, el Ministerio Público más bien debería, tomando en cuenta esa nota que se ha mandado, más bien investigar qué fue lo que ocurrió el 8 de enero y que en el caso de que se compruebe ese quebrantamiento de la Constitución, en donde se alega de que el CNE es el que ha actuado o obrado mal, más bien deberían de determinar la responsabilidad para quienes en realidad han violentado la Constitución de la República, que fue estos diputados en el Congreso Nacional de la República, no el Pleno, sino algunos diputados propietarios y otros suplentes del Partido Libertad y Refundación. Cierro con esto, disculpe, abogado Gustavo Solórzano, que abuse de su tiempo. Hoy la consejera también del Consejo Nacional Electoral, Cosette López Osorio, en su cuenta de redes sociales decía lo siguiente: 2 meses y 15 días esperando que admitan el amparo que presenté en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones. 2 meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado. Esta justicia selectiva ya la he visto obrar. Se reservan causas para otorgar favores donde no es necesario y el derecho asiste, pero fingen que no para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes creen adversarios en contiendas futuras. Dejen de jugar con mi futuro y mis derechos. ¿Con quién hablan para volver su mirada e ignorar mis peticiones mientras atienden otras en menos de 24 horas hábiles?
¿Quién gestiona? ¿A quién atienden? ¿De quién es la mano que mece la cuna? ¿Qué opina sobre esto, abogado Solórzano? Pues mire, no puedo opinar al respecto de lo que la consejera Cosette López Osorio pues expresa ahí. Yo lo que le podría decir más bien es que debería de hacer uso de la acción que se ha presentado, del precedente que se genera en relación con esto, y más bien en el caso de ella son seguramente argumentaciones distintas a las cuales hemos presentado nosotros, pero que se tome como un precedente para que ella también pueda presentar ese amparo en los términos o solicitar la pronta resolución de lo que ella ha presentado, que se hace tanto en tiempos diferentes como con acciones totalmente distintas, ¿verdad? Yo creo de que esto más bien es favorable para la consejera Cosette López Osorio, y debería más bien de tomarlo como una referencia, señalándole ante la Corte lo que se ha resuelto en cuanto al auto de admisión. Aquí yo quiero dejar eso muy claro, no es que se ha resuelto el recurso, simplemente se resolvió admitir la acción de amparo, otorgando la medida cautelar correspondiente que nosotros hemos solicitado en tiempo y forma. Así lo dice, ¿verdad? Dice, con lugar la medida cautelar solicitado bajo la responsabilidad del recurrente, ¿verdad? No es una sentencia, es simplemente la admisión de la acción de amparo, ¿verdad? O sea que ya esta noche, abogado Gustavo Solórzano, ya puede estar tranquila la abogada, la doctora Ana Paola Hall, de que no le van a emitir un requerimiento fiscal y una orden de captura y la van a ir a buscar hasta debajo de la mesa. Ese es el mandato de la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Constitucional, en donde le amparan, ¿verdad?, en cuanto a su derecho de haber ejercido una función que es la función electoral, representando al Consejo Nacional Electoral como el cargo de consejera y consejera presidenta, y de esa manera pues yo creo que hay un gran peso que se quita ella de encima. Yo creo que nadie podría vivir tranquilo, ¿verdad?, pensando de que puede tener un requerimiento o una investigación que puede privarle de su libertad. Por supuesto. Gracias, abogado, por atender esta comunicación. Muy amable. A la orden, Edgardo, un gusto. Gracias igualmente. El abogado Gustavo Solórzano, en este caso, actuó como representante de la doctora Ana Paola Hall al presentar este recurso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que de manera unánime lo ha resuelto de la manera que hemos explicado hace unos minutos. La Unión Europea expresa su preocupación por el reciente decreto y las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro y del presidente del Congreso pidiendo un recuento de los votos de las elecciones generales de 2025 celebradas el 30 de noviembre de 2025. La Unión Europea reitera su apoyo a la labor de las instituciones electorales hondureñas y a la proclamación oficial de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, que reconoció a Narri Afura como legítimo presidente electo del país y confirmó los resultados finales de las elecciones al Congreso Nacional y municipales. La Unión Europea condena los actos de violencia perpetrados contra actores políticos en los últimos días y llama a todos los actores a garantizar una transición de poder pacífica y ordenada. La voluntad del pueblo hondureño, claramente expresada a través del proceso electoral, debe ser respetada. Esperamos trabajar con el presidente Afura y su administración. Antes del corte comercial, quiero hacer acuso de recibo de esta nota luctuosa que compartimos con ustedes, amables televidentes. Don Arnoldo García, fallecido, 1936-2026. Siempre vivirás en nuestros corazones. Tu amor y tu legado perdurarán por siempre. Gracias por cada momento compartido y por las huellas que dejaste en nuestras vidas. Con amor eterno, tu esposa, hijos, yerno, nuera, nietos y bisnietos. Invitación a velorio y sepelio. El velorio se llevará a cabo en Funerales del Recuerdo el miércoles 14 de enero de 2026 a partir de las 4 de la tarde. La misa se celebrará el jueves 15 de enero de 2026 a las 10 de la mañana en la parroquia San Vicente de Paúl, y posteriormente se realizará el sepelio en Jardines del Recuerdo. Que en paz descanse don Arnoldo García. El Comité Judío Americano informó que esta mañana en Washington, la directora Dina Siegel y la subdirectora Daniela Green se reunieron con el presidente electo de Honduras, Tito Afura, el ministro de Asuntos Exteriores entrante, Mireya Agüero, la ministra, la próxima canciller, Mireya Agüero, para tratar temas de importancia mutua. Gracias por su participación, señor presidente electo. Esperamos seguir colaborando para lograr nuestro objetivo común de fortalecer relaciones Estados Unidos, Honduras, Israel. Los lazos. Le deseamos mucho éxito en su próxima visita a Israel. Adelante.
Firmes por Honduras, dice esta mañana en Washington, representantes de American Jewish Committee sostuvieron una reunión con el presidente electo de Honduras, Tito Afura, y la canciller Mireya Agüero para dialogar sobre temas de interés común y de cooperación internacional. El encuentro reafirma el compromiso de fortalecer los lazos de Honduras con aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel, promoviendo el diálogo, la colaboración y una agenda de respeto y desarrollo mutuo. Desde ya, se augura una gestión enfocada en abrir puertas al mundo y posicionar a Honduras con liderazgo y visión. Tunota.com informó hoy a las 4:20 de la tarde. El presidente electo de Honduras, Narri Afura, se reunió con el presidente del Grupo Banco Mundial y dialogaron sobre distintos temas de importancia para el país. Banco Mundial, América Latina y el Caribe, reunión productiva con el presidente electo de Honduras, Tito Afura, sobre cómo el Grupo Banco Mundial apoyará la agenda en infraestructura, agricultura y habilidades, pilares del crecimiento y el empleo en Honduras. Estamos listos para acompañar a la nueva administración. Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Nuestros vicepresidentes dieron la bienvenida al presidente electo de Honduras en su primera visita a la sede del Grupo BID en Washington, dando continuidad al diálogo iniciado con nuestro presidente. La reunión permitió avanzar en temas sobre áreas prioritarias de colaboración. Figuras políticas se han sumado al llamado de diversos sectores para que se investigue y se apliquen las garantías contractuales correspondientes a la empresa colombiana Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, ASD, la famosa ASD, que incumplió su contrato, que fue absolutamente ineficiente, incapaz e irresponsable en la transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, en las elecciones del 30 de noviembre. Los fallos reportados por la empresa ASD en la transmisión de los resultados electorales preliminares continúan siendo objeto de cuestionamientos y ahora la clase política también exige que se realice una investigación al respecto. Lógicamente sí hubo atrasos de parte de la empresa, hubo problemas serios, se caía el sistema, se trababan las votaciones y me imagino que en las cláusulas contractuales ya estaba previsto eso. Entonces corresponde al CNE a ejecutar las cláusulas contractuales que vienen al caso, las multas que vienen al caso, y va a corresponder a la Fiscalía si hay alguna responsabilidad penal, ellos actuar correspondiente al contrato. Nosotros queremos que el pueblo hondureño tenga claridad y que hay un responsable. Estamos inconformes con la pésima transmisión que hubo de los resultados. Otras figuras políticas también coinciden con esta petición. Nosotros esperamos que el Estado de Honduras revise detenidamente el contrato y que se apliquen las garantías y además que se le recoja y se le haga las demandas necesarias, porque estoy segura que no ha cumplido con los requerimientos mínimos de seguridad a los cuales debieron haberse aplicado durante todo el proceso electoral. Y realmente es lamentable, ¿verdad?, esta empresa. Con esta solicitud planteada por la clase política, cada vez más son los sectores que demandan una investigación a la empresa ASD y la aplicación de las garantías establecidas en el contrato. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. El diputado de Libre, el abogado Russell Tomé, en su cuenta de redes sociales, hoy por la tarde dijo, en conversación telefónica mantenida con el coordinador Manuel Zelaya de nuestro Partido Libre, le transmití las inquietudes que me han manifestado miles de militantes. 1. No aceptar ningún puesto en la directiva del Congreso. 2. El fracaso electoral es consecuencia de desaciertos y la exclusión con la militancia. 3. El partido necesita democratizar los puestos, renovación, incorporación de cuadros y nuevas estrategias para enfrentar la mafia de poder, la ultraderecha, la injerencia de Trump. Miles de personas hemos dado la vida en este proyecto. No está en discusión nuestro compromiso genuino en esta causa y en esta lucha. Tenemos la convicción de que volveremos y venceremos. Ahí dice don Russell Tomé que las causas del fracaso electoral fue consecuencia de desaciertos y la exclusión con la militancia. O sea, ahí dice que fue el fracaso electoral. No habla del bipartidismo, ni de Trump, ni de mensajes, ni de nada. Dice el fracaso electoral es consecuencia de desaciertos y la exclusión con la militancia. Esa es la opinión del abogado Russell Tomé sobre lo que ocurrió el 30 de noviembre y los resultados catastróficos para Libertad y Refundación.
Esto es Lo Último en Noticias. Este es un comunicado del Tribunal de Justicia Electoral que dice lo siguiente: informa sobre recursos de apelación admitidos e inadmitidos a nivel de corporaciones municipales y diputados. Atención al interior del país y a muchos municipios y a muchos candidatos a alcaldes, a corporaciones municipales que han presentado recursos. Aquí está lo que dice el Tribunal de Justicia Electoral sobre qué recursos han sido admitidos y cuáles no han sido admitidos. El Tribunal de Justicia Electoral admite a trámite los recursos de apelación de las siguientes corporaciones municipales. Mucha atención. Reitoca Francisco Morazán, la presentó el Partido Liberal. Tatumbla, Francisco Morazán, lo presentó Libre. Nacaome Valle, Partido Nacional. Valle de Ángeles, Partido Liberal. Nueva Celilac, Santa Bárbara, Partido Nacional. Marale, Francisco Morazán, Partido Nacional. San Luis Santa Bárbara, Partido Nacional. San Marcos de Ocotepeque, Partido Nacional. Talanga, Francisco Morazán, Partido Nacional. Concordia Olancho, Partido Libre. San Marcos de la Sierra, Intibucá, Partido Libre. Langue Valle, Partido Nacional. La Lima Cortés, Partido Liberal. Brus Laguna, gracias a Dios, Partido Nacional. Inadmite a trámite en el nivel de corporaciones municipales Villa de San Antonio, Partido Nacional, San Luis Comayagua, Partido Liberal. Es decir, esas quedaron inadmitidas. Admite a trámite los recursos de apelación en el nivel electivo de diputados de los siguientes departamentos: Copán, presentado por el Partido Liberal; Valle, presentado por el Partido Liberal; Francisco Morazán, presentado por el Partido Liberal; Francisco Morazán, también presentado por el Partido Nacional. Inadmite a trámite los recursos de apelación en el nivel de diputados de los siguientes departamentos: Lloro, presentado por el Partido Nacional; Cortés, Partido Liberal; Olancho, Partido Nacional. A días para que concluya este gobierno, se denuncia incrementos de hasta 23,000 empiras para algunos empleados de Banadesa. La denuncia pública de incrementos salariales la realiza Santos Centeno, asesor del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. El presidente del banco, el señor Erling Mengíbar, ha aumentado cerca de 30 personas, que son personas allegadas a él, que andan alrededor desde los 23,000 empiras hasta los 2,000 empiras. Este es un aumento a los salarios que no tienen la autorización de la Junta Directiva. Según la planilla presentada como testigo físico, los aumentos de salario van desde los 1,993 lempiras hasta los 23,836 para más de 30 personas, entre gerentes, administradores, supervisores y motoristas, heredando un problema al nuevo gobierno, según analistas. ¿Por qué? No solamente porque se aumentan los sueldos mensuales, sino porque el próximo gobierno tiene que adelgazar este gobierno, que está demasiado obeso. En sus redes sociales, el presidente de Banadesa, Erling Mengíbar, defendió: no he firmado aumentos salariales al margen de la normativa vigente. Cualquier revisión de material salarial debe ser debidamente respaldada por la ley y por los instrumentos internos del banco. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. Por falta de batas, suspenden cirugías selectivas, denuncian derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aquí en el barrio La Granja, en Comayagüela. La suspensión de la cirugía, según denunciaron los usuarios, es porque el equipo esterilizador está en mal estado. No están haciendo cirugías porque el autoclave está descompuesto desde hace 2 semanas. Entonces solamente tienen ropa de cirugía para 7 cirugías. Según el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, son 50 cirugías diarias que realizan, pero están suspendidas. Siempre se alega el exceso de asistencia de accidentes de las motocicletas y todo ese tipo de cuestiones, pero sin embargo no deben quedar descubiertas las áreas quirúrgicas que tienen programación, ¿verdad? Y tan difícil que es conseguir un cupo para que a última hora le digan que por falta de algún insumo, 1 o 2, se les suspende la cirugía. Otros siguen buscando citas, pero no encuentran.
que no hay citas ahorita, digamos, con la única que está de cirugía vascular solo es la doctora Rueda, pero cuando uno viene a buscar la cita le dicen que no hay. Entonces hace un año yo estoy esperando esa cita, y es porque todos los especialistas se han ido, porque dicen que no les pagan. El equipo de prensa constató que lo que está fallando es el autoclave, una máquina que es para esterilizar lo que es ropa quirúrgica. Sin embargo, buscamos a las autoridades para que nos dieran respuesta cuándo estará funcionando, pero no tuvimos respuestas. Las imágenes son de mi compañero Gerson Valle, Dalí Hernández, Noticieros, hoy mismo. Hospital Atlántida en La Ceiba pone en vigencia reglamento sobre vestimenta de visitas. Una inusual disposición ha sido objeto de controversia, y es que las autoridades del Hospital General Atlántida han decidido poner restricciones a la vestimenta, especialmente de las mujeres que visiten pacientes al interior del centro asistencial. Esta es una normativa establecida por el Código de Salud en todos los hospitales del país, sobre todo pues los hospitales del Estado. Se trata de que las visitas, los acompañantes también de los pacientes y el personal que labora en salud dentro de nuestras instituciones deben abstenerse a la hora de entrar por los portones, ¿verdad?, de vestir, en el caso de las mujeres, pues vestir prendas con escotes muy pronunciados o faldas demasiado cortas. Para la población que a diario visita este centro hospitalario, ven la medida como algo positivo. Como se tiene que asistir, lo correcto, ¿verdad? Bien vestido, porque aparte de que estamos en un lugar donde se puede generar una contaminación, nuestro cuerpo debe estar lo más protegido posible. Pero pues la verdad hay que respetar las leyes y pues así hay que andar, vestidos correctamente. Con esta medida se establece un código de vestimenta adecuado, pues las autoridades hospitalarias consideran que se debe respetar el resto de la población que llegan en busca de una atención médica o visita. En La Ceiba, Naún Monge, Noticieros hoy mismo. Esto ha sido todo por hoy, no hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención, invitarlos para que se queden aquí en TSI. A continuación, El Dato con José Luis Moncada. Buenas noches y que estén bien.